Primeros minutos, ya estamos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo pidiéndole que nos dé la luz con la que hemos contado siempre para penetrar su palabra, sabiendo que es diálogo con nosotros. Que lo que escuchamos en la Escritura, lo que leemos y comprendemos no son historias del pasado, sino una forma como el Señor nos habla a nosotros hoy. Entonces, que esta charla de hoy también nos inspire. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan nuestro de pan cada de cada día. día, Cada día, perdona nuestras perdona nuestras ofensas, como ofensas, también como nosotros también perdonamos a los que nos perdonamos a ofenden. los que nos ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en la caer en la tentación tentación Y y y líbranos del líbranos líbranos del del mal. 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 Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comenzamos a ver todo lo que significó para Jesús empezar el Evangelio como una lucha frontal contra un mal espíritu que desde las sinagogas y desde la institución religiosa tenía al pueblo enfermo con conciencia de ser impuros, inútiles y también de alguna manera paralíticos, ciegos y sordos, enfermos. Pero el problema de fondo es de carácter espiritual. Y va Jesús a la sinagoga, habla con autoridad y expulsa un mal espíritu que ronda en la comunidad, que ronda en la sinagoga, que ronda en el pueblo. Y ya analizamos aquel mal espíritu que tiene que ver con nosotros. Y es precisamente lo que se fomenta desde la sinagoga, una forma de mostrar a Dios, pero que es muy distinta a la voluntad de Dios. Y que está generando injusticias, segregaciones, decir aquellas personas no tienen derecho ante Dios, unas por ser leprosos, otras por tener vicios y pecados muy públicos, otras porque su sangre no es judía, es decir, por el trabajo, una cantidad de gente aislada y un núcleo de personas que sí cumplen los deberes, hacen las cosas según su creencia, pero se sienten los puros del paseo y los únicos con derecho. Y eso es lo que Jesús va a llegar a cuestionar, porque tendrán cosas buenas, pero les falta lo fundamental, misericordia. Comprender la misericordia de Dios que no aleja al pecador, sino que lo busca. Y entonces empieza Jesús esa lucha contra el mal espíritu y ya como lo vimos en esta sinagoga, lo vemos también tocando leprosos, comiendo con pecadores, cogiendo espigas con los discípulos el sábado y cada vez el enfrentamiento con los discípulos se va volviendo como más complejo. Es muy bueno entender que la oposición o la extrañeza más bien de los fariseos es muy normal, pero ¿quién es para perdonar pecados? Pues es una pregunta lógica, porque Jesús no era ni de familia sacerdotal, ni una persona con conocimientos teológicos muy grandes, según el parecer de la gente. Era el hijo del carpintero. Y el hijo del carpintero perdonando pecados. Sí, ese muchacho es muy bueno. Los mismos fariseos iban a escucharlo, pero ¿quién es él para perdonar pecados? Y Jesús va entonces iluminándolos. ¿Cierto? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico, coge tu camilla, vete a tu casa, curado? Después lo mismo cuando esté con los pecadores. Inquietos los fariseos fueron con él, pero no entraron a la casa de pecadores. Y le dicen a los discípulos, pero es que él come con pecadores. Y una cosa que los discípulos tenían que tener la misma pregunta. Ellos tampoco comían ni con publicanos, ni con prostitutas, ni con gente llena de vicios. Ellos tampoco. No tenían que responder. Y Jesús dirá, ¿cierto?
el médico busca al enfermo. Y yo no vine a donde los justos, donde los buenos, sino ante los pecadores. Ya empieza a generarse un malestar con Jesús. Pero la pregunta de los fariseos es lógica, porque lo que habían por tradición, de generación en generación, comunicado es que con esta gente no se debe tener contacto. Y nosotros aquí decimos, el que con la miel anda, algo se le pega. O sea, nosotros tenemos también mucho de esa mentalidad de que nuestros hijos, nuestra familia, etcétera, tiene que juntarse únicamente con los buenos. Y Jesús está diciendo, no, hay otros caminos. Y lo último que vimos la vez pasada fue después de estar caminando por varios lugares, Jesús y los discípulos comen en sábado lo que no es permitido. No tanto por comerlo, sino porque están recogiendo espigas en campo ajeno y se las están comiendo los sábados. Y entonces regañan a Jesús, que por qué deja que los discípulos hagan eso. Y Jesús les recuerda que David también entró al templo una vez que tenía hambre y comieron de los panes consagrados. Y termina diciendo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Este es un principio que no debemos olvidar nunca. La ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Las leyes son buenas, las leyes son útiles, son necesarias, pero es mucho más importante la vida del pueblo. Si la ley le está sirviendo al pueblo, hay una obligación moral profunda de obedecer la ley. Cuando es bien orientada para el servicio de la comunidad, del pueblo, de la convivencia, de la nación, de la vida también de cada familia y de cada persona. Pero si la ley está siendo un estorbo para la humanización de la vida, o la misma ley está provocando la deshumanización de la vida, es mucho más importante la vida que la ley. Entonces es legítimo desobedecerla. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y dirá más adelante, yo no vine a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Y el cumplimiento no es en cumplir la palabra escrita de la ley, sino el espíritu de la ley. Y recordemos que el sábado se había creado como una expresión de libertad. Un pueblo esclavo en Egipto, cuando ya tiene el proyecto de convertirse en pueblo libre, una de las leyes es, vamos a adorar un solo Dios, el que nos sacó de Egipto, y vamos a tener un día de descanso. El sábado es importantísimo por eso, porque expresa que ese pueblo es libre con derecho a descansar. Y entonces eso es lo que Jesús quiere recuperar, el origen, que es de la libertad, es de un Dios que se comprometió a sacarlos de la esclavitud y a conducirlos a la tierra prometida y les proporciona una ley para que viviendo en ella sean un pueblo libre. Y el sábado tiene ese origen tan hermoso, pero lo convirtieron en esclavitud. Porque repetimos eso, una cosa es descansar el sábado y otra cosa es que le prohíban trabajar. Cuando se llena de prohibiciones, de que no se puede hacer esto, que no se puede hacer aquello, que aquello otro tampoco, porque todo esto atenta contra el descanso. Si se llena de leyes, de prohibiciones, deja de ser descanso, deja de ser un día para la recreación, para el desahogo, para estar con su gente disfrutando de la vida. 6 días trabajando y un día haciendo lo que se quiere. Entonces, por ahí encontramos lo que Jesús está haciendo, recuperar el sentido original de la ley, que es una ley para la libertad y la vida y no para la esclavitud y para condenar a los que no son capaces de cumplir la ley. Eso no estaba nunca en el corazón de Dios, condenar a los débiles que no son capaces de cumplir un montón de normas. Y vamos a terminar, que nos quedó faltando un texto, pero ya por motivos de tiempo no lo hice. El último texto que tendría que ver
con este espíritu que sale de las sinagogas. Y es el que está en el capítulo 3. Cojamos el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y vamos a leer esto que es importante. ¿Ya lo tenemos ahí? Bueno, entonces yo voy a ir leyendo ya de una vez, y si ustedes tienen ya sus Biblias abiertas, desde el versículo 1. Dice así, entró otra vez en la sinagoga. Es la segunda entrada que hace Jesús a la sinagoga de ese lugar. Recordemos que cuando salió de la casa de Simón y Andrés al curar a la suegra, al otro día se fue con los discípulos y fue por los pueblos y entraba en las sinagogas y expulsaba malos espíritus en otras sinagogas. O sea que con ese texto que vimos el otro día, Jesús recorriendo las aldeas de Galilea, entrando en las sinagogas y expulsando malos espíritus, nos muestra que es una problemática, dijéramos, de toda la nación, que desde las sinagogas se está generando un espíritu contrario a lo que Dios espera. Y eso es lo que llamamos mal espíritu. Veamos qué pasa aquí en esta segunda entrada en la sinagoga de Cafarnaún. Entra en la sinagoga donde había un hombre que tenía la mano paralizada. Los fariseos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado. Miremos que aquí ya hay una reacción agresiva por parte de los fariseos. Agresiva aunque sea en la mirada, pero es con la intención de acusarlo. Si hacen sábado lo que es prohibido. O sea, ya el malestar de los fariseos, de los maestros de la ley, de los letrados, de los que están al frente de la sinagoga, ese malestar ya se está convirtiendo en un conflicto donde ya quieren frenar a Jesús. Y quieren frenarlo porque la forma como él está presentando el Evangelio a ellos los está afectando y está prácticamente contraviniendo lo que ellos están enseñando desde las sinagogas, porque les está poniendo otro punto de vista. Y entonces mire que ahí dice, los fariseos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado, con intención de acusarlo. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada, levántese y póngase aquí en el medio. Miren que Jesús, en lenguaje nuestro, empieza a poner pleito. Jesús es el que está buscando pleito, buscando pelea, buscando conflicto. No son ellos, es Jesús. Y eso es bueno tenerlo presente. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte aquí en medio. Y le pregunta a ellos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dar muerte? O sea, ¿salvamos o dejamos morir? ¿Que éste siga con su mano mala o lo curamos? ¿Qué es permitido en el sábado? Ellos callaron. Entonces Jesús los miró indignado y entristecido. Las Biblias a veces lo ponen más enfático y a mí me gusta con ira y con tristeza. Dicen algunas traducciones. Tenía esos dos sentimientos Jesús, de rabia como con la hipocresía que estaban mostrando ya los fariseos y con tristeza también por la dureza de su corazón, porque los quiere, entonces tiene tristeza también con ellos. Entonces sigamos en el versículo 5. Los miró indignado
y con tristeza por la dureza de sus corazones, y le dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y la mano quedó sanada. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con Jesús. Aquí, por primera vez, aparece el horizonte de la muerte para Jesús. Digo, tenemos que acabar con este hombre. Pero son los fariseos llamando a los herodianos. Y nosotros ya sabemos quiénes son los fariseos y quiénes son los herodianos. Hace un mes aproximadamente, o un poco más, estuvimos mirando aquellos grupos que conforman la sociedad. Veíamos al emperador romano, ¿cierto? Veíamos a los gobernadores, por un lado, el rey Herodes, y por otro lado estaba Poncio Pilato, con las responsabilidades de cobrar impuestos, de tener eh, para el orden el ejército y también hacer juzgar, o sea, el Tribunal de Justicia. Vemos en el centro de Israel, vemos al sumo sacerdote, el Sanedrín, con esa organización, unos encargados del templo, los saduceos, con el culto, con la liturgia, con todo, los fariseos que eran los maestros. Y vuelvo a repetir, a pesar de lo que estamos hablando ahora, era la gente más confiable que había en el pueblo, los que querían cumplir las leyes, etcétera, etcétera. Y estaban ahí como jefes de las sinagogas. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, los fariseos no estaban de acuerdo con que ellos estuvieran sometidos al imperio romano. No estaban de acuerdo con ese negocio que estaban haciendo los saduceos en el templo, con los sacrificios, con los holocaustos, con la venta de animales. A los fariseos tampoco les gustaba eso. Los ancianos sí, estaban de acuerdo con los saduceos, pero es bueno recordar esas diferencias, porque los herodianos eran los amigos y lacayos de Herodes, los que andaban siempre detrás de Herodes para que Herodes les diera trabajo, les diera poder, les diera privilegios, etcétera, y ellos estaban a favor del imperio romano. Los fariseos no estaban a favor del imperio romano. Pero Jesús, con su manera de actuar, con su manera de interpretar las leyes del sábado y todo, estaba cuestionando tanto la moralidad de los fariseos como también las posturas de los herodianos. Y entonces van un par de enemigos a hacer alianza a ver cómo acaban con Jesús. Eso sería tan absurdo como decir aquí en Colombia, a ver, es que no quiero poner nombres propios porque queda uno faltándole al respeto a una persona o a otra, ¿cierto? Pero voy a decir, una persona de extrema derecha llamando a un grupo de izquierda, ¿de qué hacemos aquí para acabar con Jesús? O al contrario, un grupo de izquierda llamando a uno de derecha, ves que nos tiene hasta aquí. ¿Cómo nos unimos para acabar con este hombre que nos está poniendo en jaque a todos? Creo que alcanzamos a entender lo que quiero decir con esto. Y ahí están entonces en la sinagoga, ¿cierto? En la sinagoga, Jesús ya poniendo, ¿cierto? Sobre el telón, ¿cierto? El conflicto. O sea, vino a acabar con un mal espíritu que tiene al pueblo lejos de Dios, sintiéndose sin derecho al perdón, sin derecho a la oración comunitaria, no lo dejan ir a la sinagoga, no lo dejan ofrecer en el templo sacrificios, y entonces tienen al pueblo marginado de Dios y haciéndole creer al pueblo que ellos están así porque Dios los está castigando por pecados de ellos o de sus antepasados. Y Jesús vino a romper con eso. ¿Cierto? Y vino a mostrar que su presencia como ser humano en el mundo, su encarnación, no es para condenar a los pecadores, sino para ofrecer un camino de redención, un camino de salvación. Y Él se muestra como ese camino. Y entonces, o lo siguen o lo persiguen. No hay otra alternativa. O lo acogen
o lo rechazan. No hay más alternativa. Y eso es lo que ya empieza a perfilarse desde esta entrada a la sinagoga. Hay que tomar decisión ante Jesús. O nos alegra esa libertad de espíritu, esa misericordia que está por encima de la ley, o seguimos amarrados a las estructuras religiosas, a las estructuras litúrgicas, de oración, de pureza, que es lo que nos han enseñado siempre. Entonces, lo que hay aquí es una novedad radical de Jesús y muy cuestionadora. Ya por primera vez, repito, aparece el horizonte de la muerte, que se ponen los fariseos a buscar a los herodianos y a decir, ¿qué hacemos para acabar con Jesús? Mire que el planteamiento es únicamente empezando el capítulo tercero del primer evangelio, que es el de Marcos, el más antiguo. Eso recuerdan que también lo vimos, cómo se formaron los evangelios. El primero fue el de Marcos. En 2 capítulos se ve la crisis que están pasando los fariseos y también los discípulos con la forma de actuar Jesús. Al principio extrañados y con mucha normalidad, pero ya van cogiendo en la decisión quiénes están a favor y quiénes en contra. Ya vamos a ver después, y algo de esos vimos, que habrá algunos de estos jefes de sinagoga que ven que Jesús habla con sabiduría, que es un maestro, e incluso van a ir a pedirle ayuda. Un jefe de sinagoga buscará a Jesús para decirle, ven a mi casa que mi hija está a punto de morir. Y se le arrodilla a Jesús. Eso que lo haga un jefe de sinagoga es muy significativo, porque la mayoría de las jefes de sinagoga estarán persiguiendo a Jesús. Y allá vemos un hombre que humildemente se le arrodilla y le dice, ven a mi casa, que mi niña está a punto de morir. Y Jesús no lo pensó 2 veces, salió para allá. Ya con eso, yo quisiera que entendiéramos para pasar a otro capítulo, ¿cierto? Este primer capítulo que estamos terminando es que a veces en el nombre de Dios se crea una manera de que separa a los que se creen buenos de aquellos que son viciosos, débiles, pecadores, que no cumplen las normas como las proponen los que se creen buenos. Y eso era un problema antiguo y es un problema actual. A veces se utiliza mal la tradición religiosa y cristiana incluso para dominar y no es de mala voluntad. A veces eso es simplemente lo aprendido desde siempre y como eso lo aprendido desde siempre, eso es lo que se hace, lo que se busca y a veces no nos damos cuenta que con esa moralidad y esas exigencias hay mucha gente que se siente excluida de Dios. Y nosotros a veces nos sentimos con pleno derecho a decir, usted no puede comulgar por esto, usted no puede comulgar por aquello, usted por estos motivos no puede participar en esto. Y nosotros, los sacerdotes, si nos miramos honestamente, también tenemos una cantidad de fragilidades que si actuáramos con nosotros, con la misma dureza que actuamos con otros, nosotros tampoco podríamos comulgar. Entonces es bueno eh, descubrir que a veces, no de mala voluntad, sino por una tradición mal orientada, cometemos muchas injusticias en nombre de la religión, en nombre de la iglesia, en nombre de la tradición. Y eso es lo que en este momento el Papa Francisco nos está pidiendo a todos nosotros que cambiemos radicalmente, que no, lo más importante no son las instituciones, lo más importante no es la tradición, aunque la tradición es buena, sabia y es importante, pero es mucho más importante el encuentro de las personas con Dios, percibir la misericordia de Dios y ayudar al pueblo a crecer en ese sentido de misericordia, de libertad, de saber que si somos débiles nos podemos agarrar de la mano de aquel que nos dio a su Hijo Jesucristo para la salvación. Entonces, es
una apertura de la mente, una apertura del corazón, lo que Jesús nos está proponiendo. Y él dirá también en otro momento, es que la letra de la ley mata, pero el espíritu da vida. Hay gente muy apegada a la letra, muy apegada a la letra, pero su espíritu está lejos del Señor a veces. Y no por mala voluntad, a veces por temor, a veces por miedo, por inseguridad. Si no hay leyes, no saben de dónde apegarse, porque es que la misericordia, el contacto con la gente que está más abandonada en la vida, nos deja muy inseguros. Las leyes, las normas nos crean como una cierta seguridad de saber para dónde vamos. Entonces, ya con esto sería prácticamente como la conclusión a esta introducción. Podríamos profundizar mucho más, pero prefiero que vamos dando pasos más adelante. Entonces, hasta aquí este primer aspecto de un mal espíritu que puede estar dañándole la vida al pueblo por una incomprensión de la ley de Dios. Y hacer de la ley de Dios, que es una ley de libertad, hacer una cantidad de normas que nos vuelven esclavos de la ley. Vuelvo a repetir, es que los 10 mandamientos son muy bonitos. Eso no trae ninguna esclavitud. Amar a Dios, pero ¿cuál Dios? No cualquier Dios, sino aquel que escucha el clamor de un pueblo esclavo, que conoce el sufrimiento de los débiles, de los enfermos, de los pecadores, y que se compromete a sacar de la esclavitud y a conducir a la libertad. Y la mejor manera de sacar de la esclavitud es perdonando al pecador, dándole la mano al débil, una palmadita, un estímulo, vamos para adelante y no condenándolo por su pecado. Ese es el cambio de óptica que nos propone Jesús en el Evangelio. Lo segundo que vamos a ver ahora es otro tipo de mal espíritu que se mueve en el mundo. Una cosa es el que se mueve desde las instituciones religiosas. Y con esto no es que yo esté haciendo una crítica de la Iglesia Católica, no. Todas las instituciones religiosas, iglesias católicas, iglesias protestantes, evangélicas, testigos de Jehová, etcétera, puede que en todas haya cosas muy buenas, pero en todas también está el peligro de que se muevan malos espíritus. Y yo quiero esto dejarlo muy claro para evitar confusiones. Una cosa es el Evangelio, ¿cierto? Y otra cosa es la forma como a veces se transmite lo que está en el Evangelio, pero que es en el fondo también buscando ciertas seguridades y apoyos. Lo más clásico es cuando se valora más el dinero y el bolsillo de los feligreses que la vida, que la paz interior, que la convivencia, que la fraternidad que hay en la iglesia. Porque a veces la fraternidad en la iglesia, la paz interior de las familias, de las personas, es lo menos importante para muchos predicadores. A veces hay otras cosas, el cumplimiento en la liturgia, la participación en los eventos colectivos de la iglesia, etcétera. A veces se le da mucho más valor a eso que a la vida de relación en el hogar, la amistad entre los amigos, el trato con los empleados, con los obreros, con la gente más pobre, con los recicladores, con la gente que vive en la calle, con las prostitutas, cómo nos relacionamos con ellos. ¿Qué fuente de esperanza somos para esa gente? Bueno, pero no voy a seguir ahondando en esta parte. Quiero que miremos ahora el mal espíritu que se mueve en el mundo, en la historia de la humanidad. Bien. Y vamos a leer el capítulo 5 de Marcos. Yo tomo este evangelio porque es el más antiguo, es muy claro, muy sintético y nos lleva al grano de una vez. También ya después, leyendo el de Mateo, leyendo el de Lucas, etcétera, vemos otros elementos que enriquecen la reflexión, pero este es el relato más antiguo, el del primer evangelio. Vámonos entonces al capítulo 5 de Marcos. Yo lo voy a ir leyendo porque se hace más fácil que estar esperando que se abran micrófonos.
Creo que sale más fácil aquí. Ustedes supongo que están todos con la Biblia en la mano. Pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Esas expresiones geográficas son muy importantes. O sea, no están a este lado del Jordán. La tierra prometida, la tierra prometida está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Y en el río Jordán, al norte, está el lago de Cafarnaún, que también tiene el nombre de Mar de Galilea o de Tiberíades. Ustedes recuerdan que Herodes le puso ese nombre en honor a Tiberio, César, el jefe del Imperio Romano. La Tierra Santa está entonces desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Y el río Jordán tiene arriba el lago de Cafarnaún. Él está ahora en la sinagoga que está ahí en Cafarnaún, junto al lago. Y ahora va a pasar al otro lado, a la otra orilla, al lado oriental. Allá podemos decir es hacia el extranjero, hacia el extranjero. Aunque esa parte del territorio, aunque esa parte del territorio políticamente le pertenecía a Israel, políticamente, pero no es territorio que podamos llamar Tierra Santa. O sea, políticamente sí, pero religiosamente no. La parte religiosa, Tierra Santa, es hacia la parte occidental, hacia el mar Mediterráneo. ¿Queda claro? Ahora entonces, en este versículo 1, capítulo 5, dice que Jesús pasó a la otra orilla. Entonces va a mirar hacia el extranjero. Y sigamos leyendo entonces. Al desembarcar, le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Entonces veamos que al otro lado también hay una persona poseída por un mal espíritu y que vive entre los muertos en el cementerio. Hoy podemos decir, y pensemos en la cantidad de gente hoy que podemos conocer muertos en vida. Está poseído por un mal espíritu. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. Trataban de sujetarlo y él se zafaba. Y lo sujetaban y volvía y se zafaba. O sea, está con un mal espíritu, está en una situación inhumana, pero un espíritu rebelde, rebelde. Y nadie podía sujetarlo, ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes dando gritos y golpeándose con piedras, haciéndose daño a sí mismo. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito, le dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? Hijo de Dios Altísimo. Por Dios, o sea, por tu Padre, te conjuro que no me atormentes. Veamos que es un diálogo muy extraño. Un hombre con un mal espíritu y viene y se arrodilla ante Jesús, lo reconoce como Hijo de Dios Altísimo y en nombre de Dios le pide que no lo atormente. Eso es para que miremos con extrañeza porque es muy raro este diálogo. Pero quiero recordar lo que habíamos visto también con el mal espíritu en la sinagoga de Cafarnaún. Recordemos que tenía un mal espíritu y que le decía, ¿y qué tienes que ver con nosotros? Sé quién eres, eres el Hijo de Dios. O sea que el mal espíritu en la sinagoga lo reconocía. Y cuando salen de la casa de
Simón Pedro, donde curó a la suegra, que por la noche vienen muchas personas con malos espíritus, dice que a los que tenían malos espíritus les ordenaba que se callaran porque ellos conocían a Cristo, lo reconocían. La gente normal no ha reconocido a Jesucristo quién es. Únicamente tienen la pregunta, ¿quién es este? Habla con poder, hasta los malos espíritus le obedecen, etcétera. La gente normal no lo conoce, pero los que tienen malos espíritus, dice ahí, sí lo conocen. Y Jesús ordenándoles, cállense, cállense. Eso es lo que se llama el misterio y el secreto mesiánico. Y es bueno que mantengamos estas preguntas de qué se tratará esto. Continuemos. Decía pues en el versículo 7 que el hombre con el mal espíritu le dice, ¿qué tienes conmigo, hijo de Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes, porque Jesús le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Luego le preguntó, Jesús le preguntó a él, ¿cómo te llamas? Al mal espíritu. Y él le contestó, me llamo Legión, me llamo Legión. Algunas Biblias traducen multitud, es una mala traducción. La traducción real es Legión. Me llamo Legión. Después hablamos de esto. Porque somos muchos. Porque somos muchos. Entonces, mire que es lo mismo. Una sola persona, pero con muchos malos espíritus. Es un solo mal espíritu, pero con mucha gente que lo posee. Somos muchos, somos toda una legión. Así como en la sinagoga, era un solo mal espíritu, pero mucha gente con ese mal espíritu. O sea, hay algo en común entre esos dos casos, solo que el uno en un ambiente religioso y aquí por fuera de la nación. O sea, no hay ninguna influencia de la religión judía. Sigamos. En el versículo 10, le suplicaba con insistencia a Jesús que no lo echara de la región. Que es pidiéndole favores, arrodillándose ante él, pidiéndole en nombre de Dios, déjeme en la región. Había allí una gran piara de cerdos pastando en la ladera del monte. Le suplicaron los malos espíritus, mire que aquí habla en plural, aquí no habla en singular. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Si nos damos cuenta que aquí ya no es un hombre con un mal espíritu, sino que una súplica colectiva. Déjanos aquí para que entremos en los cerdos. Jesús se lo concedió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. ¿Cómo se va jugando del singular al plural? Así como en el otro relato que creo que lo recordamos. La piara, unos 2000 cerdos, se lanzó por un acantilado al lago y se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver lo que había sucedido, se acercaron a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro de una legión sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Mire, por un lado, llega la gente y apenas ven al que era endemoniado que se amarraba y se soltaba, que lo volvían a agarrar y se soltaba, que se golpeaba, que, bueno, lo encontraron sentado, bien vestido y en su sano juicio. Ahí lo encontraron. Y en el versículo 16, bueno, y dice que se asustaron. Los testigos les explicaban lo que había pasado con el endemoniado y con los cerdos. Entonces, miremos un poco la cuestión. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre estaba
en una situación humillante, dolorosa, maltratado, amarrado, enfermo, se golpeaba, viviendo como muerto en vida. Estaba absolutamente deshumanizado. ¿Y cómo terminó cuando Jesús pasó? Bien, bien sentado, bien vestido, libre, en su sano juicio. O sea, una transformación profunda de ese hombre. Y por otro lado, ¿cómo estaban los cerdos antes de pasar Jesús? Bien, disfrutando y de su comida, de lo que fuera. ¿Y cómo terminaron los cerdos después de que pasó Jesús? Ahogados, muertos, despeñados. Y entonces la gente tuvo en la balanza lo que pasó con el hombre y lo que pasó con los cerdos. Y sigamos el relato. Estamos en el versículo 18 y 19. Cuando se embarca, perdón, no, estamos, perdón, en el 16. Los testigos les explicaron lo que había pasado con el endemoniado y con los cerdos. Y empezaron a suplicarle a Jesús que se marchara de su territorio. Ve, yo ya no estoy viendo mi imagen y no sé si aquí se dañó la imagen o no, parece que no. Yo voy No a seguir. aparece. Si me oyen bien o no. Perfecto, Todo perfecto. bien, Sí, todo padre, bien. muy bien. Ah, bueno, perfecto. Es que yo ya no me estoy viendo, pero me imagino que ustedes sí me ven. Pero en todo caso, para que miremos una cosa, ¿ven cómo está el hombre? Bien, y ven cómo están los cerdos mal. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Váyase, váyase. Así dice el versículo 17. Empezaron a suplicarle a Jesús que se marchara de su territorio. Aquí está el meollo de la situación. Yo creo que a todos los seres humanos nos gustaría ver al resto de la humanidad muy bien, pero a veces, para que la humanidad esté bien, hay que hacer sacrificios grandes. Y ahí los sacrificios están en los cerdos. ¿Qué representa todo parte por parte? Estamos fuera de Israel. O sea, es un problema que tiene que ver con el mundo entero, con el mundo entero. En el mundo entero hay mucha gente pasando por situaciones muy inhumanas. Miremos, por ejemplo, la guerra que hay en Sudán desde hace tanto tiempo, África, y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Nosotros estamos más enterados de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania o la que hay entre Israel y Palestina, pero no nos enteramos de la de Sudán y de muchas otras guerras muy graves, delicadas y dolorosas, pero en países que parece que no nos interesaran. Pero allá en Sudán hay mucho dolor. En Palestina hay mucho dolor. En Israel también. En Ucrania hay mucho dolor. En Rusia también. En América Latina, en Venezuela, aquí en Colombia. Hay mucho dolor. Hay mucha gente que sufre mucho, que la vida es una permanente calamidad. Y a veces la gente cuando está en esas situaciones se revela. Y mire que aquel hombre se rebelaba, se rebelaba, se rebelaba. Y entonces, ¿qué hacían? Lo amarraban, lo encadenaban, tratando de que no se rebelara, que se sometiera y que no se rebelara contra su situación, porque la falta de humanidad de mucha gente no es porque quieran estar pobres, porque quieran estar enviciados, porque quieran estar como habitantes de la calle, porque quieran ser prostitutas, no, es porque la sociedad los ha mandado allá. No les ha dado oportunidades de crecer, de desarrollar sus talentos, de tener oportunidades de una convivencia sana. Que la gente es culpable, también tiene algo de culpa, pero no le podemos echar toda la culpa a la persona. A veces desde los hogares, los papás, en la educación que tuvieron, que los violaron de muchachos, que les robaron, que les enseñaron a robar, que les vendieron vicio, que las abusaron. Es decir, hay mil formas
cómo se deshumaniza a un ser humano. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay gente que protesta, cuando hay gente que se revela, cuando hay comunidades pobres o lo que sea, que se organizan a reclamar sus derechos, los persiguen, los maltratan, los acusan y bueno, de mil maneras tratan de amarrarlos para que el pobre no grite. Y no nos olvidemos que Dios escucha el grito del pobre. Y ¿quiénes son los que se encargan de acallar a los pobres? ¿Cuál es el mal espíritu? Que decía, ¿cómo te llamas? Recordemos la respuesta. Me llamo Legión. Y yo dije que ese nombre era importante. ¿Qué significaba en tiempos de Jesús la palabra Legión? Pues era una palabra que expresaba única y exclusivamente la presencia del ejército romano en esas tierras. Había legiones en Israel, había legiones por allá en lo que hoy llamamos Francia, en lo que llamamos España, en lo que llamamos Alemania, que todo eso era parte del Imperio Romano y había varias legiones. Es como si hoy le preguntáramos al mal espíritu, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Batallón. Si nosotros oímos la palabra batallón, inmediatamente pensamos en las fuerzas militares. Inmediatamente. Pues ahí también, con decir legión, están mirando el poder militar, que es el que trata de mantener el orden, pero un orden que favorece a los que están en el poder, no a los que están sometidos a ese orden. Para que empecemos a entender un poquitico lo que puede haber detrás de un relato de esto. Entonces, Jesús viene a liberar. ¿Y cuál es el grito del hombre que está poseído? Déjanos, no, perdón, del espíritu que está dentro del hombre, porque el grito es del espíritu, déjanos aquí, tú eres el santo de Dios, pero déjanos aquí. Y que nos metamos en los cerdos. ¿A qué se refieren los cerdos? Otro dato que es bueno que lo tengamos muy claro. Dentro del pueblo de Israel hay prohibición absoluta de comer cerdo, porque dicen que el cerdo es impuro. Entonces, un judío nunca come cerdo, ni los antiguos ni los de hoy, porque ellos siguen con esa ley de que el cerdo es impuro y hay otros animales que también son impuros. Pero al otro lado del río, en el extranjero, no hay prohibición de cerdo. Y el cerdo, al menos en el Imperio Romano y todavía en nuestros pueblos, es una fuente de economía grande, porque es mucha la gente que come marrano, así como sería el ganado también. Pero como para los judíos el cerdo es impuro, entonces mire que le está diciendo a Jesús que lo deje meterse también en los marranos de afuera. O sea que los marranos de afuera también están poseídos del mal espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía a nivel internacional está invadida, poseída de mal espíritu. Para que vamos mirando lo que puede significar un relato de estos. Es todo un análisis de la organización civil de las naciones. Se apoyan en la fuerza militar y en la economía, pero una economía que no busca el bienestar del pueblo, no busca una sana distribución de los bienes de la creación, sino que se organiza de tal manera que el alimento llega a personas privilegiadas y los otros también tienen que alimentarse, pero de una manera que van enriqueciendo el bolsillo de los dueños de los cerdos. O sea, cuando hablamos de los cerdos, pensemos en todo el comercio. Pensemos ahora, hoy en las grandes empresas, supermercados que son internacionales y que venden mil cosas y que ahora nos damos cuenta, como se denunció aquí en Colombia,
hay leches de esas en caja que no son leches, son sueros procesados, de esas que venden y que dicen de larga duración. Algunas de ellas no son leches y tienen tóxicos que le hacen daño a la salud de la gente. Eso ya se descubrió hace poquito. Pero mire uno un paquete de papas fritas, un paquete de papas fritas. Miren y hagan cálculo ustedes en sus casas, los gramos que tiene, que algunas son de 50 gramos, de 100 gramos y pico, y a cómo cuestan. Cuestan a 1.200, cuestan a 5.000, depende del paquete. Pero sumemos cuánto paga uno por 1 kilo de papas fritas en esos paquetes bonitos que hay en los supermercados. Y uno se sorprende que pagamos entre 30 y 40.000 pesos por 1 kilo de papas. Hagan la cuenta, vayan a un supermercado o a la tienda del barrio y miren el paquetico. Y ahora por ley también dicen que son con exceso de sodio y van poniendo los problemas, los tóxicos que tienen. Y sin embargo son tan sabrosas esas papas que pagamos 30 o 40.000 pesos por 1 kilo de papas. Y no solamente kilo de papas, miremos las otras cosas. El comercio está organizado y los comercios de mercado de alimentos están organizados no para alimentar al pueblo, sino para alimentarse ellos con las necesidades del pueblo. Y así es todo el comercio, el de la ropa, el de los tenis, es de cosas que podrían ser muchísimo más económicos, pero no se producen como un servicio al pueblo, sino como un negocio. Muchos dirán, hay derecho, y claro, hay derecho al negocio, pero que sea justo, y a veces no es justo. Y miren lo que también está como un problema universal, lo empacan en unas cositas que ahora una sola cosita tiene su plástico. Antes era el plástico grande, después cada vez más pequeñitos y ahora cada bocadillito lo traen con plástico. Antes eran todos los bocadillitos partidos, pero juntos. Todo eso aumenta el precio, aumenta, eh, al estar en plástico no están contaminados, pero el plástico contamina. Bueno, hago estos ejemplos que puede que no sean los mejores, pero es para que entendamos lo que significa unos cerdos a los cuales les llega un mal espíritu y que terminan despeñados. O sea, la liberación del hombre, la liberación de la sociedad, mejorar las condiciones de vida de los pobres, de los indígenas, de los habitantes de la calle, de las comunidades negras, de las mujeres, de los obreros, de los campesinos, de los ancianos, sí, de los que no tienen pensión. Mejorar eso implica unos costos económicos muy altos, muy altos. Las empresas tienen que comprender y los dueños de las tierras tienen que comprender que si no hay una reforma profunda en el comercio, en la industria, en la posesión de la tierra, es imposible humanizar la vida de los más pobres. Entonces todo el mundo quisiera que se acabaran los pobres, como que hubiera un milagrito y se acabaran. Pero para que se acabe eso, yo tengo que sacrificar muchas ganancias de mi empresa y ponerlas al servicio común. Pero la mayoría de la gente prefiere mantener las riquezas de su empresa, aunque esté dañando el planeta con plásticos o con el uso de mm, combustibles fósiles, de petróleo, de carbón, lo que sea. Pero mucha gente prefiere proteger esto y buscan que la sociedad se arregle de otra manera sin tener que sacrificar sin tener que sacrificar mis cerdos. Pero la realidad es esa, que si queremos humanizar la vida del pueblo, hay que sacrificar los cerdos. Es decir, hay que acabar con muchas empresas que en este momentico definitivamente no hacen prácticamente ningún bien para la sociedad y crean muchos daños. Miremos lo que ocurre con la minería, dañando el planeta,
para sacar unos cuantos trozos de oro o para sacar el carbón, lo que sea. Miremos lo que pasa con los bosques para sacar la madera. Miremos la situación en que están muchos pueblos que les han quitado su tierra y les han quitado la tierra porque son tierras ricas y hay otra gente interesada en ese oro, en esos cerdos. Nosotros hablamos del oro, ellos hablaban del cerdo. Es como lo que representa la riqueza, la economía. Ese texto que acabamos de ver nos está mostrando con la curación de un hombre poseído, nos está mostrando es cómo está organizada la estructura mundial. Y miremos cómo termina ese relato, porque nos faltan unos pocos versículos. Leímos el versículo 17, estamos en Marcos 5:17. Empezaron a suplicarle a Jesús que se marchara del lugar. Mire, cualquier trabajo que se haga en favor de la justicia, de la humanización de la vida, en la defensa de los más empobrecidos, crea caos con aquellos que están produciendo la injusticia. Eso sí, tengamos seguridad de que no se transforma una sociedad de una manera sana y sin conflictos. Por eso uno ve que hay manifestaciones y hay gente que persigue las manifestaciones. Hay gente que hace lo mismo que con cualquier hombre. Cuando la gente se está expresando, mandan fuerzas militares a atropellar. Y eso en países de derecha, en países de izquierda, en muchos lugares. ¿Cierto? Que las fuerzas militares las utilizan para proteger el bienestar de los más ricos y los que tienen el poder en el momento. Entonces es bueno comprender eso, que la legión es al servicio de los dueños de los cerdos, en ese texto. Entonces, en el versículo 18 dice, cuando se embarcaba Jesús, ¿cierto? Porque lo echaron, entonces cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiera acompañarlo. O sea, ese hombre le pidió que lo dejara ir con él como discípulo de él. Pero Jesús, versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por misericordia, ha hecho contigo. Y se fue y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él y todos se maravillaban. Entonces miremos que aquí hay otro aspecto bien interesante. Este hombre quiso irse con Jesús y con los apóstoles a meterse en ese grupo y le dijo, no, usted va a ir a su tierra, a su familia, a su pueblo, a anunciar lo que ha visto. Entonces va a haber también ya misioneros por fuera en el territorio extranjero, gente que con su liberación, que con la humanización de su vida, les va a mostrar en la Decápolis a todos los habitantes que en Israel, desde Israel está saliendo vida nueva para todos los pueblos. Esa es la razón de ser. Y cuando uno dice Decápolis, ¿qué quiere decir eso? Deca quiere decir 10 y polis quiere decir ciudades. Polis, ciudad, de ahí viene, por ejemplo, política, los que están organizando la vida de la ciudad. De ahí viene policía, los que cuidan, vigilan la ciudad, etcétera. ¿Cierto? Polis, ciudad, Decápolis, las 10 ciudades. Eso nos muestra la forma como se organiza el Imperio Romano, por ciudades. Así está organizando en todas partes. Y estas 10 ciudades corresponden a la parte del Imperio Romano que está ahí en alrededor de Jerusalén, de Israel, de la tierra prometida. Entonces, se va a la Decápolis, quiere decir, va a afectar la vida, va a evangelizar más bien, va a evangelizar la vida civil del Imperio Romano. Entonces ya estamos viendo el papel de las fuerzas militares, de la policía,
de los que con armas protegen el orden del imperio. Estamos viendo la economía en los cerdos y estamos viendo la organización política en las 10 ciudades, en la Decápolis. Entonces, lo que hay que hacer es transformar de alguna manera la vida cívica de las ciudades, también entonces las leyes sociales, no solamente las leyes religiosas de la sinagoga, sino que hay que transformar las leyes de los pueblos y las leyes internacionales, etcétera, para que el pueblo pueda tener una vida digna. Es decir, para que el poder no lo tengan los ambiciosos, los ricos, los que están construyendo la Torre de Babel. O sea, que los que tienen el poder económico, político, de los medios de comunicación, etcétera, no sean los que manejen la vida de la ciudad, sino que la ciudad se maneje con un nuevo espíritu, con el que ya conoció en carne propia el hombre endemoniado, que ya está libre, en sano juicio y bien vestido. O sea, con una vida humanizada. Aquí sí quiero abrir un momentico micrófono a ver qué comentario nos da este relato que traté de distintas formas de presentarlo con la mayor claridad posible. Entonces, escucho el que quiera hablar, bienvenido, que conversemos un momentico. Padre, Claudine, por lo escuchado hoy y lo del miércoles pasado, me parece que fue por milagro que Jesús alcanzó los 3 años de vida pública. Lo matarían mucho antes por esta novedad radical y su coherencia de vida. Toda reforma genera conflictos, rechazo, persecución, choques. Y a la gente no le gusta cambiar, no le gusta salir de su comodidad. Y el Papa Francisco está viviendo algo similar. Lo que está haciendo en la iglesia es una reforma grande y nos están invitando a volver a las fuentes, a volver a la iglesia según el querer de Dios y reconoce con humildad los errores y los abusos de la iglesia y es capaz de investigar y de tomar decisiones firmes. ¿Qué le está pasando? Eso genera conflictos, persecuciones, calumnias por sus propios hermanos dentro de la misma familia de Dios, es decir, en la iglesia. Sí, Claudine, gracias. Gracias porque eso me parece que es lo que debemos ir comprendiendo nosotros también. Pero ¿cuál es la novedad que el Señor y el Espíritu Santo quiere para la iglesia? El Papa Francisco lo está proponiendo con una claridad muy transparente y hay gente que está muy contenta con el pontificado de él y hay gente que se está, es decir, se está poniendo muy nerviosa. ¿Por qué? Si la iglesia camina por los senderos que está proponiendo Francisco, eh, hay muchos que pierden privilegios. Y eso es lo que se busca, que pierdan privilegios para que la iglesia sea una iglesia servidora. Y lo mismo a nivel político, hacer un cambio, eso implica sacrificios. Pero bueno, quiero seguir escuchando. Gracias, Claudine. Padre Javier, Padre Javier. Bueno, a ver, habló primero Germán Ruiz, después Jorge Millán. Bueno, padre, primero que todo como gozoso y, y sobre todo degustando este espacio tan especial que Dios nos regala a través de su inspiración y de su preparación. Agradecerle muchísimo. Y segundo, no a manera de crítica, pero sí, yo creo que nos la debemos hacer nosotros. ¿Cómo al interpretar, al meditar y orar la palabra de Dios, podemos seguir corriendo el riesgo de quedarnos en unas tradiciones donde la reflexión se nos queda en lo mínimo? De pronto a veces meramente en el milagrito
y desde ahí hacemos toda una reflexión en las celebraciones, en las Eucaristías y hasta en nuestra oración personal. Y el escucharlo nos regala sabiamente la profundidad, pero también la inspiración de lo que Dios nos quiere regalar para el hoy, donde se nos cuestiona y se nos invita a salir de una zona de confort, que es a veces a lo que tímidamente o por conveniencias y intereses personales lo dejamos en lo mínimo, en el milagrito, en lo poca reflexión que se puede hacer. Cuando aquí ahondando hay toda una sabiduría que, como decía Claudine, pide desacomodarse, salir de la zona de confort, ponerse en salida y sobre todo nos pone en relación con la misericordia de Dios para los más pobres, para los más frágiles, que también fácilmente se nos olvida o se nos queda en reflexiones muy románticas que no tienen coherencia con la vida práctica. Gracias. Gracias, Germán. Jorge, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. A mí me parece muy interesante de este endemoniado trasladarlo al año, a nuestra realidad cotidiana, porque yo creo que muchos de nosotros transitamos por la vida teniendo algo de endemoniados. Por ello, cuando ese endemoniado es liberado por Jesús, ese mandato que Jesús le dice, vaya a la Decápolis, es el grito que Jesús hoy nos hace a cada uno de nosotros, los que conformamos la iglesia, de que somos nosotros los responsables, como ese ex endemoniado, de salir al encuentro de las realidades dolorosas de nuestra sociedad para empezar a llevar la transformación, la liberación a las gentes. Y ese mensaje es muy cuestionador, porque con un poco de culpabilidad uno tiene que decir que muy bonita la expresión oral, pero poca la acción de servicio misionero que hacemos nosotros los laicos. Y nos quedamos tal vez echándole la culpa al magisterio, a la otra parte de iglesia que son los ordenados o los religiosos, siendo que nosotros somos la inmensa mayoría de la iglesia, nos hemos quedado en un puesto de la comodidad en los sillones viendo el espectáculo de puertas para afuera. Gracias, Padre Javier. No, gracias, Jorge. Y muy bueno lo que estás diciendo, que esto es un llamado para todos. No es únicamente para ciertos representantes de la iglesia, es para todo el pueblo de Dios. Los que tenemos que entrar en esta nueva dinámica de ir en salida, de cambiar, de dejar esos moralismos que nos hacen sentir a nosotros mejores que los demás y empezar simplemente a acoger a los que vemos más desorientados, más solos, más abandonados, como los privilegiados de Dios y nosotros ponernos el delantal a servirles. Esa es la misión nuestra. Cuando tomamos conciencia de la misericordia de Dios, es ponernos un delantal encima a servirle a toda la humanidad, empezando por los más humildes y los que tengamos más cerca. Y no es para que hagamos grandes milagros, no, sino para que estemos en condición de aportar un poco a la paz de una persona que está angustiada, que está deprimida, que está por ahí sin hogar. A veces las acciones son muy pequeñas, imperceptibles, pero que tengamos esa actitud de ver hacia dónde orientamos nuestro ser, nuestro vivir y nuestra fe. Sí, me parece muy bien, Jorge, también. Esto es cosa de todos. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces mire, ya prácticamente el tiempo ya se nos copó. Y simplemente para terminar esto último, ya después vamos a pasar a otros aspectos. Pero hay otros que no los voy a leer ya, pero que son muy conocidos.
Jesús vio en sus discípulos también afán de poder. Eso que se ve en el mundo entero, también, por supuesto, se ve en Israel y se ve en sus discípulos. Y Jesús, en un momento determinado, le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro y ellos le dicen, pues algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que volvió a resucitar, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres el profeta anunciado. Bueno, ¿y ustedes quién dice? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Yo digo, no se lo digan a nadie, pero ahora voy a Jerusalén y allí voy a entregar mi vida. De eso hablamos hace como 3 o 4 reuniones, pero quiero recordar esto. Y Pedro inmediatamente a regañarlo. Pero le dijo, hombre, de eso no se habla. ¿Cómo que usted va a entregar su vida? Cualquier político habla es de lo que va a mejorar, del empleo, de la salud pública, de las carreteras, de construir ciudades, lo que sea. Pero nadie se pone a decir, me van a matar. Eso, Pedro empezó a regañarlo y le dije, apártate de mí, Satanás, que tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y por el camino encontrará a los discípulos hablando y les dice, ¿ustedes de qué vienen hablando? Y no les dijeron nada porque ellos venían hablando cuál de nosotros será el más importante. Y Jesús los coge y les dice, como los niños, vuélvanse los últimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi llegando a Jerusalén, que Jesús sigue diciendo, voy a Jerusalén y allá me van a matar. Se acercan 2 de los discípulos, Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo. Recordemos que el Zebedeo era un microempresario de pesca, que tenía su barca, tenía sus redes y ellos ayudaban desde la barca. Y se acercan ellos dos y la mamá también, nos dice Mateo que la mamá estaba metida en ese cuento y que llegan a pedirle los primeros puestos. Señor, cuando llegues a tu reino, o sea, cuando llegue a Jerusalén, el poder, que haga un golpe de Estado y que usted va a ser el próximo rey, porque eso era lo que ellos tenían en mente cuando decían que Jesús es el Mesías. Entonces, cuando usted llegue allá, que el uno se haga a la derecha y el otro a la izquierda, o sea, que ellos sean los primeros ministros. Y Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Y les habla de la cruz. Ustedes podrán beber el cáliz que yo voy a beber, bautizarse con el bautizo que yo voy a ser bautizado. Y dijeron, sí, eso sí les va a tocar. Pero los primeros puestos los hace Dios. Y nos dice el relato, eso que le estoy diciendo está en Marcos 10. Y nos dice el relato que los otros discípulos se disgustaron mucho, mucho con Santiago y Juan, porque se ve que había una lucha interna por el poder. Y yo quiero que tengamos presente que había 3 discípulos que eran los más cercanos de Jesús, y eran Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Con ellos estuvo cuando resucitó a la hija de Jairo. Con ellos estuvo cuando subió al monte de la transfiguración y se transfiguró ante ellos, que aparecieron Moisés y Elías. Pedro, Santiago y Juan. ¿A cuál de los 3 estaba Jesús preparando para ser como el jefe del grupo? A Pedro. Y aquí están los otros 2, a espalda de Pedro, ¿cierto? Pidiendo los primeros puestos. O sea, como que querían desbancar a Pedro. Eso nos hace ver que los discípulos no iban con Jesús por el mismo camino. Jesús va a entregar su vida y ellos van con él diciendo, somos los amigos de Jesús. Hay multitudes, ya han pasado las multiplicaciones del pan, ha pasado todo eso y hay cantidad de gente que está siguiendo a Jesús. Y estos son los amigos, los que van con él. Entonces nosotros vamos a ser los que vamos a gobernar con él. Eso es lo que está en el corazón de los discípulos. Pero Jesús cortándoles esas intenciones. Y nos dice el capítulo 10 que apenas los discípulos vieron lo que eso le estaba pidiendo, se incomodaron mucho y Jesús los reunió. Y lean ustedes eso, ojalá ahorita mismo, que dicen, eso está en el capítulo 10, antecitos de llegar ya a Jerusalén. Dice
que Jesús los llamó y se puso a darles formación política. Los ilustró frente a la espiritualidad de los poderosos. Dice, los gobernantes de las naciones, los jefes de las naciones, ¿cierto? Se sienten dueños de los pueblos, se sienten dueños de la gente y los tiranizan. Eso es un resumen grande del espíritu de la gran mayoría de los gobernantes. No quiere decir que todos, hay gobernantes muy buenos y con mucho espíritu de servicio, pero son minoría. Y dice, entre ustedes no va a ser así. Si alguien quiere ser primero, conviértase en el último y servidor de todos. O sea, les está dando una formación política para que donde ellos se muevan alguna vez y tengan autoridad, ya saben cómo van a ejercer la autoridad, no como los gobernantes, no con la espiritualidad que acabamos de ver en lo del hombre poseído del mal espíritu, que las autoridades tienen a los ejércitos, el comercio y la política al servicio de lo que podemos llamar nosotros la Torre de Babel, es decir, el imperio humano que quiere volverse dueño y señor del mundo, ser como dioses. Aquí le dice, ustedes van a tener un criterio distinto, porque vio que sus discípulos estaban caminando con ese mal espíritu que también tienen todos los pueblos. Y que nosotros, si nos miramos, como nos proponía Jorge que nos miráramos, que nos demos cuenta que esos malos espíritus también rondan en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cierto. Y con esta charla vamos a terminar también con esta segunda parte. La primera parte fue mirando en el Antiguo Testamento como el origen del mal. Ahora, en esta segunda parte estamos viendo ese mal espíritu con el que se encontró Jesús. Y entonces ya vemos esa doble dimensión, desde lo religioso y desde lo político y administrativo, etcétera. Y vamos a continuar después un poco ya con el tratamiento a los sufrimientos del pueblo. Ya hemos visto algo en las curaciones, pero vamos a ver algo más. ¿Qué significa para Jesús curar a un enfermo? Y vemos quizás en unas 2 reuniones lo que nos dé el tiempo. Y ya después abordamos otros aspectos del Evangelio. Entonces ya con esto terminamos, ¿cierto? Si alguien quiere conversar algo, conversamos, pero creo que en este momento ya se podría apagar la grabación. Y continuamos con los que quieran seguir conversando algún ratito.